sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2. Decía un himno que cantábamos hace unos minutos, Salvador mío como tú eres, y luego dice el coro, hazme, oh Cristo, como tú eres. Y es una oración propiamente ese himno, pero si uno piensa en lo que hemos estado viendo ahí en versículo 5, dice de capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y viene esa oración de hazme, oh Cristo, como tú eres, y de repente nos encontramos que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, digamos, esa motivación que le llevó a hacer lo que hizo, por amor a nosotros, se humilló a sí mismo. Y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos has concedido. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú un día tomaste forma de siervo, hecho semejante a nosotros, y en esa condición tú tomaste la decisión de humillarte a ti mismo, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora por ello tenemos salvación en Cristo Jesús y podemos gozarnos de una vida nueva, una esperanza nueva, pero al mismo tiempo tú nos exhortas a que haya ese mismo sentir en nosotros. Que tú, Señor, obres en cada corazón, nos ayudes, Señor, produzcas en nosotros el querer como el hacer. Por tu buena voluntad seamos obedientes. Y si hay alguien aquí que no tiene ese sentir porque no está en su corazón el obedecerte, no le importa, no le interesa, Señor, que tú hables a su corazón, puesto que aunque haya profesado, haya hecho una profesión de fe, si en realidad no se ha convertido, no va a haber ese sentir jamás. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice ahí en versículo 18 y hasta el capítulo 3, versículo 1, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Este capítulo 2 que hoy terminamos comienza con una exhortación a la unanimidad por parte de los hermanos. Le sigue una exhortación a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que renunció a sus derechos por amor a nosotros, y aunque sufrió, al final fue exaltado. Inmediatamente pasó a exhortarnos a la práctica de estas palabras,
llamándonos a ser obedientes al Señor y dar un buen testimonio. Y para dejarnos finalmente el capítulo, nos da ejemplos de lo que significa renunciar a los derechos por amor a Cristo, por amor a otros. En primer lugar, pone como podemos ver el ejemplo de Pablo. Ser de un mismo sentir y estar dispuesto a humillarse a sí mismo, empieza con Pablo. No hay mejor, digamos, predicador que el que practica lo que está enseñando. Y dice ahí en versículos 19 y versículo 25, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Piensen por un momento en el apóstol Pablo. Está en la cárcel. Muy pocos están con él. Muy pocos le apoyan, muy pocos están trabajando a la par. No quiere decir que no haya buenos colaboradores, aparte de Timoteo y de Epafrodito, pero particularmente piensen en alguien que está en la cárcel, que está pasando por algunos juicios que pudieran dar posibilidad a que él muera y tiene pocos colaboradores. Está en primer lugar sujeto a la voluntad de Dios, aunque eso va a significar en el caso de él el desprenderse de estos colaboradores, el tener que decirle adiós a Timoteo por un tiempo, el tenerle que decir a Epafrodito adiós también por un tiempo, porque está interesado en primer lugar en que se haga la voluntad de Dios. No tanto que se haga la voluntad de él, sino que se haga la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios requiere que Timoteo vaya a otro lado y Epafrodito vaya a otro lado, para Pablo está bien. Aunque eso puede significar que él finalmente se quede solo, que ya no haya nadie junto con él. El derecho a estar acompañado en cierta manera, el derecho a tener colaboradores que lo apoyen y que lo sostengan, es, pudiéramos decir, un derecho legítimo, pero él está dispuesto a desprenderse de ellos, si la voluntad de Dios así lo requiere. Así que por eso dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, y más adelante tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Entonces, en primer lugar, una persona como Pablo va a practicar eso que ha dicho, estando dispuesto a quedarse solo. Dice ahí en versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Usualmente cuando sufrimos, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, esperamos que otros se preocupen por nosotros. Deseamos que otros se preocupen por nosotros y queremos que otros estén preocupados por nosotros, pero vemos a Pablo que está preocupado por otros. El que está en la cárcel es Pablo, no los filipenses. Los filipenses están allí en su iglesia y el que está ahí en la cárcel es Pablo, pero Pablo está preocupado por sus hermanos. Él quiere saber cómo están, quiere saber cómo van las cosas allí en Filipos, quiere ver cómo va la iglesia, quiere ver que estén creciendo espiritualmente. No está diciendo, espero que ustedes envíen a alguien para que vean cómo yo estoy, espero que ustedes se preocupen por mí, espero que ustedes hagan algo por mí. Dice, yo espero enviaros a mi colaborador más cercano porque quiero ver cómo están ustedes. Primero son ustedes, después soy yo. Dice versículo 23. Así que a después vamos a hablar de a quién se refiere, así que a espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Él está dispuesto a enviar a su más cercano colaborador, independientemente de los resultados que va a haber. Él está esperando el resultado del juicio. Hay un juicio en su contra, aunque vamos a ver, bueno, en otra ocasión veremos que este juicio tiene, tiene un buen resultado, pero en el momento en que él está escribiendo no sabe si hay un buen resultado. No sabe si lo van a liberar, no sabe si lo van a ejecutar. Pero independientemente de las circunstancias,
Él está listo para desprenderse de sus colaboradores, quedarse solo a pesar de las circunstancias. Vemos a un Pablo dispuesto a soltar sus derechos, dispuesto a soltar la compañía, dispuesto a soltar apoyo, especialmente en el momento en que más lo necesita. Él está en la cárcel, él puede ser condenado a muerte y no está aferrado a que la gente lo atienda, no está aferrado a que la gente le muestre preocupación, aunque sí se preocupan por él. Pero él está con la mayor disposición de cuidar de otros desde la cárcel. Ese es Pablo. Dice ahí en versículo 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Él verdaderamente está deseando realmente ir, no se ha rendido, no es una persona que dice, bueno, ya sea lo que sea, pero ya me voy a morir. No, él está todavía confiando en el Señor. Lo hemos visto en el capítulo 1, que no está aferrado a vivir, en el sentido de que para él la única respuesta que glorifique a Dios es que sea liberado. Ya vimos en el capítulo 1 que él está consciente de que aún si le toca morir, que sea para la gloria de Dios. Aún si la respuesta de Dios es no vas a salir libre, vas a ser ejecutado y esta es la última vez que te vas a dirigir a tus ovejas, él está consciente. Para vida o para muerte, él quiere que el nombre de Dios sea glorificado, pero sinceramente desea seguir siendo de bendición para otros. Él no quiere quedarse nada más por el simple hecho de quedarse, quiere quedarse para tener un carruaje nuevo, quiere quedarse para seguir teniendo, fundar otras cosas, hacer otras cosas. Él quiere quedarse para ser de bendición a otros. Y dice finalmente en versículos 27 y 28, pues en verdad, hablando de Epafrodito, estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Piensen en este Pablo, está en la cárcel, y aunque esta es una epístola de gozo y una exhortación al gozo, hay que entender que no siempre gozo y alegría son lo mismo. A veces confundimos y pensamos que una persona gozosa es una persona que siempre está sonriente, que tiene la sonrisa de oreja a oreja, independientemente de las circunstancias. Aquí podemos ver un poquito del corazón de Pablo. Cuando Epafrodito se enfermó, estaba ya triste y ahora tiene más tristeza. Y ante la posibilidad de ver morir a Epafrodito, se le aumentó la tristeza. Estaba triste. Y ustedes saben, cuando estamos tristes, lo que queremos es que nos apapachen, lo que queremos es que nos reconforten, que nos abracen, pero Pablo está dispuesto a que eso no suceda. Está dispuesto a decirle adiós a Timoteo, a Epafrodito, por el bien de los hermanos en Filipos. Está dispuesto a quitarse ese derecho a ser consolado, ese derecho a ser apapachado, ese derecho a ser respaldado, a ser alentado, con tal de que sus hermanos estén bien. Ese es el sentir. Y abre su corazón. Les abre su corazón y les dice que él está triste. Y está triste. Y quien esté en la cárcel, no va a estar, por el evangelio no va a estar de sonrisa de oreja a oreja, aunque oímos muchos testimonios así. Vemos un testimonio real, claro, de una persona que no la está pasando bien. Ser de un mismo sentir en Cristo es renunciar a nuestros derechos, hermanos. Es estar dispuestos a que otros sirvan a Cristo. Es estar dispuestos a confiar en que la voluntad de Dios es lo mejor. Es desear ser de bendición a otros, es dar testimonio de Cristo a pesar de las dificultades, es estar dispuestos a que otros estén bien, aunque nosotros no estemos felices, aunque inclusive nosotros nos quedemos solos. Ser
de un mismo sentir es soltar nuestros derechos. A veces no queremos soltar esos derechos, queremos que la gente nos quiera, queremos que la gente nos mime, etcétera, y no estamos dispuestos a soltar nuestros derechos. Ser de un mismo sentir en Cristo Jesús se puede. Vimos en otra ocasión que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No va a nacer de la carne. Nuestra carne no le gusta ceder derechos. Nuestra carne le gusta que nuestros derechos se mantengan siempre en alto. Es un sentir que viene del Espíritu Santo. Es un sentir que viene de nacer de nuevo, de escuchar y de ver lo que hizo Cristo con nosotros y estar dispuestos a hacer del mismo sentir que Cristo Jesús. Se dio derechos. En segundo lugar, nos pone el ejemplo de Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Porque a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Tenemos a uno diría joven, en los estándares de ellos ya no es tan joven, en los estándares de nosotros todavía pudiéramos decir que es joven, ya a estas alturas tiene un poquito más de 30, pero recuerde que los estándares antiguos son diferentes. En los estándares antiguos Timoteo ya es súper quedado, ya que pues en los estándares antiguos donde la esperanza de vida es de 35, 36 años, Timoteo está a punto de llegar a la parte en la que ya corre peligro su vida. Entonces, y ya si no se casó es un problema muy serio para los estándares del mundo antiguo. Del mundo antiguo. Del mundo moderno todavía es joven, ¿verdad? Todavía es joven y tendría esperanzas. Pero bueno, pensemos un poquito en Timoteo. Timoteo dice que era un hombre, un joven, un hermano que tenía, que Pablo, o que más bien Dios, inspirando a Pablo, dejó Dios testimonio de Timoteo de que era un hermano del mismo ánimo que Pablo. El sentir que tenía Pablo de amor por los hermanos en Filipos, Timoteo lo tenía también. No porque Pablo fue el que les predicó, Pablo fue el que fundó la iglesia, él tenía un sentir y Timoteo otro. De todas maneras, Timoteo va a terminar en otra iglesia, o va a terminar pastoreando a otros, entonces sus hermanos en Filipos no le importan. No, Timoteo era un hermano que tenía el mismo sentir que Pablo, el mismo corazón, amor por las ovejas. No eran suyas, eran las de Pablo, pero Timoteo tenía el mismo ánimo. Dice, además, deja testimonio de que era del mismo ánimo y que sinceramente se interesaba por ellos. No por quedar bien con Pablo, sino sin doblez, con toda buena conciencia. Pablo le importaban las cosas espirituales de los filipenses. Este era Timoteo. No va a ser fácil, no era fácil. Cuando una persona le preocupan las personas desde el punto de vista espiritual, no va a ser sencillo. Más adelante, bueno, no adelante, sino por ejemplo, Pablo hablando de los corintios, les dice que quién enferma y yo no enfermo, a quién se hace tropezar y yo no me indigno. Antes dice en esa segunda epístola a los corintios que además de todas las cosas que sufría, la carga que sobre él se imponía, que sobre él llevaba por todas las demás iglesias. Timoteo sentía lo mismo. Era un varón que podía dedicarse a preocuparse por sí mismo. Uno dice, pues ya con los problemas que uno tiene es suficiente. En el siglo XXI así a veces pensamos. Pero Pablo y Timoteo se preocupaban por otros. Y recuerden, los otros eran primero, luego uno. Por eso dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
Mientras otras personas buscaban sus propios intereses, Pablo y Timoteo buscaban o se preocupaban por lo que es de Cristo Jesús. Es cierto, no quiere decir que Pablo no tuviera otros colaboradores que amaran la obra del Señor, solo que estaban haciendo otras cosas. Lucas se había ido a hacer otras cosas, también estaba Aristarco, estaban otros colaboradores, pero Timoteo era específicamente especial para Pablo por el hecho de que siempre estaba con él. Estaba ahí muy cerca. Otros estaban y otros colaboraban y otros iban, pero Timoteo se quedó ahí. La idea de este texto es que de repente Timoteo, bueno, más bien Pablo, se puso a pensar, ¿quién puede llevar la carta? Y empezó, fulanito de tal, ¿quieres enviar la carta? No, no tengo tiempo, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquí. Fulanito, ¿quieres llevar la carta? O fulanito, ¿quieres ayudarme a ayudarme en esto? Necesito apoyo para ir con los filipenses. Y esa otra persona, híjole, es que pues sí me gustaría, pero ahorita no puedo. ¿Quién quiere ir? Silencio. Oh, yo creo que puede ir fulanito. No, no, de plano no, porque es iracundo y en cuanto llegue con los filipenses se va a pelear con ellos. Mejor fulanito, no, es bien flojo. Mejor perenganito, no, tiene estos negocios y no le quedó mucha gente. Esa es la idea. Mientras estaba haciendo este proceso de cómo ayudar a los hermanos en Filipos, Pablo se quedó ante el hecho de que no había nadie que lo pudiera ayudar más que Timoteo. Lucas estaba en otro lado, no es que no pudiera, estaba sirviendo en otro lado. Aristarco estaba sirviendo en otro lado. Priscila y Aquila estaban en otro lado sirviendo. O sea, sí había gente sirviendo, pero particularmente en ese momento en Roma no había nadie. Y Timoteo estaba dispuesto. Se preocupaba por los hermanos, quería ir con los hermanos, estaba capacitado a ir con los hermanos y estaba dispuesto. Este era Timoteo. Ahora hay que recordar en este sentido, para ambos, no es como ahora, de quién quiere ir a tal lugar y le pagamos el avión y el avión ya en primera clase, con su botellita de agua y todo lo demás, viaja cómodamente, allá va a tener la posibilidad de hospedarse en el Hotel Ritz, y si va en diferentes lugares y tiene que ir transbordando, le pagamos los hoteles. Viajar implicaba sacrificio. Moverse de su lugar implicaba sacrificio. Dejar cosas va a implicar sacrificio. Y que Timoteo esté dispuesto a interrumpir su vida, sus gustos, sus gozos, por amor a los hermanos, implica sacrificio. Ese era Timoteo. Dice, él ponía las cosas de Dios, de Cristo, en primer lugar. Sus intereses, sus gustos, sus deseos estaban siempre en segundo plano. Dice ahí en versículo 22 del capítulo 2, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Timoteo tenía, la gente ya conocía los méritos de él porque tenía un testimonio probado. No era alguien que servía 5 minutos y después no, que durante una temporada servía, luego dejaba de servir. A veces cuando estaba de buenas servía bien, cuando estaba de malas ya no lo hacía. Cuando le pagaban servía, cuando no le pagaban dejaba de... No era una persona así. Timoteo era de méritos probados. De que Pablo le podía pedir cualquier cosa y Timoteo iba a decir que sí. No iba a decir, híjole, déjame ver. O mañana. De hecho, alguna vez le pidió algo me parece que era no a Priscila, a Aquila, ¿qué se llama? Y no quiso ir por el momento.
Pero si Pablo le decía a Timoteo, Timoteo iba a ir. Él era de un testimonio constante, y tener un testimonio de servicio constante requiere sacrificio. El que sea capaz de decir siempre que sí a servir requiere sacrificio. Requiere disposición, requiere gusto, requiere amor por Cristo. Ese era Timoteo. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. No era alguien, y bueno, en primer lugar, Timoteo durante muchos años estuvo sirviendo bajo la autoridad de Pablo. Estuvo allí sirviendo y Pablo era el líder y Timoteo era el que estaba siempre abajo en cierta manera. Pero cuando vemos el testimonio que deja a Timoteo, era el testimonio de una persona que servía como hijo a padre. Da la idea de con un inmenso cariño. No veía a Timoteo, a Pablo como el pastor. No lo veía como el jefe. Lo veía con cariño. Y a la hora de que Pablo decía, puedes hacer esto, Timoteo no hacía, Timoteo con mucho cariño, sí, yo voy. Timoteo, puedes ayudarme aquí. Y Timoteo con mucho cariño participaba, y eso requiere sacrificio. Nosotros pensamos, probablemente Pablo era, siempre su aureola acá, y buena gente, amable, simpático y agradable, bien tierno y nunca, muy amable. No conocemos mucho en ese sentido del carácter de Pablo. Pero servir bajo la autoridad de alguien siempre va a requerir sacrificio, porque las personas no son perfectas. Pablo no era perfecto, pero Timoteo no servía a Pablo porque él era el jefe, no servía a Pablo porque él era el pastor, servía con cariño. Y eso implicaba sacrificio. Servía, dice, la idea es de una manera tierna y honrosa. A donde quiera que iba, Timoteo representaba a Pablo y estaba consciente de ello. Dice versículo 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Así que él esperaba enviar a Timoteo finalmente, luego que viera cómo iban sus asuntos. Y piensen en Timoteo, en el momento en que Pablo supiera el veredicto, en el momento en que el juez dijera, pues queda condenado a muerte, Pablo estaba dispuesto a enviar luego a Timoteo, y Timoteo estaba dispuesto luego a ir. Si lo condenan a muerte, no lo que querría Pablo sería que Timoteo se quedara. Y si Pablo era condenado a muerte, ¿no querría Timoteo quedarse mejor a esperar a despedirse de Pablo? Pero en ambos casos, si Pablo era condenado a muerte, Pablo estaba dispuesto a enviar luego a Timoteo, y Timoteo estaba dispuesto a luego ir. Ese era el tipo de persona que era Timoteo. No porque no quisiera a Pablo, sino porque tenía el mismo sentir que Pablo. Los otros son primero. Ser de un mismo sentir que Cristo es renunciar a nuestros derechos. Es estar dispuestos a servir. Es preocuparse por el bienestar de otros hermanos. Es poner los intereses de Cristo por encima de los nuestros. Es ser constantes. Es estar dispuestos a decir yo voy. Estar dispuestos a servir bajo la autoridad de otra persona, con cariño y abnegación. Esas son formas prácticas de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el último, Epafrodito. Dice ahí en versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia,
vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Si le quitan el EP a Epafrodito, ¿a qué le suena? A Afrodito, ¿verdad? Suena chistoso, pero es que tiene que ver con eso. ¿Se acuerdan quién era Afrodita para los griegos? La diosa del amor. Epafrodito tiene que ver con el carácter de Epafrodito. Era amable y cariñoso. Eso significa su nombre. Alguien que es amable y cariñoso. Así que podemos pensar en Epafrodito. Epafrodito era un hermano. No sabemos si era joven, no sabemos si era grande. Definitivamente a estas alturas no vemos que tenga familia, porque si tuviera familia le hubiera sido difícil moverse de Filipos a Roma para estar con el apóstol y dejar a esposa por allá, ¿no, verdad? Hubiera sido bastante difícil y hasta probablemente Pablo lo hubiera regresado luego, porque tiene una cosa que cumplir antes que servirle a él. Pero tenemos a una persona amable y cariñosa. Ahí está junto a Pablo. Y por alguna, de manera soberana el Señor decidió, Dios al inspirar a Pablo, decidió dejar constancia de quién fue Epafrodito para Pablo. Su hermano, en primer lugar, noten la lista, viene una lista de cosas y en la Biblia las listas son importantes, no están dichas, están, como diríamos, están inspiradas por Dios, así que conforme van apareciendo las cosas, tiene su significado. Así que no aparece compañero de milicia primero, aparece mi hermano. Pablo veía en Epafrodito en primer lugar su hermano. En segundo lugar, alguien que trabajaba al mismo que él, su colaborador, compañero de milicia, alguien que estaba en la misma unidad militar que él. Los que hemos hecho el servicio militar, por lo menos yo me identificaba con mi sección. Era de la primera, yo era el cuarto de la segunda fila de la primera sección del primer batallón. Y ahí tenía que llegar con ellos, siempre llegaba, me formaba en el lugar donde me correspondía y nos cuidábamos en cierta manera y lo malo que hacía uno nos castigaban a todos. Éramos propiamente compañeros de milicia, siempre juntos, identificados. Si alguien, me acuerdo que teníamos que hacer ciertas cosas y si alguien no podía, había que ayudarlo porque si no nos castigaban a todos. Entonces era mejor hacer un poquito de extra de trabajo a hacer 50 lagartijas. Cuando decimos 50 es 50 con S, no 50. Entonces 50 es lagartijas y lagartijas hasta que se cansara el soldado. Timoteo Epafrodito era el hombre amable, cariñoso hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero de los filipenses, el que le trajo noticias y ministrador de las necesidades de Pablo. Era alguien que estaba junto a Pablo e imagínense a alguien en la cárcel, prisionero, obviamente no está entre barrotes, pero está ahí y tener a una persona que sea amable y cariñoso, animándole, échale ganas, Pablo, no te rindas. Debió haber sido muy, muy especial para Pablo. Pero dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ya cuando Pablo envió esta carta, cuando los filipenses leyeron esta carta, Epafrodito ya no estaba con Pablo. Acuérdense, los sistemas de comunicación ahí son largos. No hay WhatsApp, no hay correo electrónico, así que todavía no saben qué le pasó a Pablo allá en Roma. Solo tienen esta carta y les está contando de Epafrodito. Dice ahí acerca de Epafrodito, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Este hermano estaba allá en Roma, estaba sirviendo a Pablo, pero no porque no quisiera estar en su iglesia. Amaba a su iglesia.
Realmente quería regresar a su iglesia. Estaba ayudando a Pablo, pero él quería regresar a su iglesia porque amaba a sus hermanos. Igual que Pablo amaba a los filipenses, Timoteo amaba a los filipenses, Epafrodito amaba a sus hermanos de la iglesia. Los amaba, los quería ver, se preocupaba por ellos. De hecho, se preocupaba de que ellos se preocuparan por él. Supo que ellos se enteraron que él había enfermado y que allá se preocuparon y él se sintió angustiado. No quería que sus hermanos estuvieran preocupados por él. Las noticias, recuerden, viajan lento. Por lo tanto, lo único que saben los hermanos en Filipos es que Epafrodito se enfermó y enviaron a alguien para saber qué pasaba. Pero en lo que llegó acá, del otro lado siguen sin saber qué le pasa a Epafrodito, hasta que de repente, un día llegó Epafrodito con la carta. Y se puso interesante el asunto. Era un hermano que se preocupaba por sus hermanos. Dice, mas tuve por necesario, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Un hombre amable y cariñoso, colaborador, de buen testimonio. Al grado que Pablo tiene que decirles, tengan en estima a las personas que son como él. Son raras, son extrañas. No es fácil encontrar epafroditos. Gente, varones con amabilidad y cariño, que dice al final que expuso su vida por suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí, capaz de arriesgar la vida. Piensen por un momento en Epafrodito, él tenía su vida en Filipos. Y un día dijeron, ¿quién va a ver a Pablo? Está en Roma preso. Significa no avión, vas a tomar barco. Si te vomitas, pues ni modo, pero va a ser difícil el viaje. Significa meses de ausencia. Si tienes negocios, no los vas a poder atender. Si tienes una vida aquí en Filipos, la vas a tener que dejar. ¿Quién va? Y fue Epafrodito. Y llegó allá a Roma, en primer lugar, a identificarse con un preso. A identificarse con alguien que los romanos no lo quieren, los judíos, algunos no lo quieren, y llega a servirle. No llega a ser servido, llega a servirle. Llega a servir para las necesidades de Pablo. Se queda con Pablo por un buen tiempo y se enferma. Y ahora Pablo tiene que, en cierta manera, preocuparse por Epafrodito. Venía a servir a Pablo y ahora Pablo tiene que ayudar a Epafrodito, que está enfermo. La profunda tristeza de Pablo. No porque se quedó sin alguien que lo ayudaba, sino porque ve que está enfermo. Da la idea, ¿no?, de que llegó Pablo y le impuso las manos y voy a orar por él para que sanes. No. Obviamente oraba por él, pero finalmente fue la misericordia de Dios la que sanó a Epafrodito. Ser del mismo sentir que Cristo es renunciar a nuestros derechos. Es estar dispuestos a servir, dispuestos a preocuparse por el bienestar de otros, poner los intereses de Cristo por encima de uno, pero al mismo tiempo es renunciar, es servir con cariño, es servir con amabilidad, es estar dispuestos a ceder tiempo, a ceder espacio por amor a otros. Dispuestos a exponer la vida en el servicio. Suena difícil, ¿verdad? Pero es un llamado a cada iglesia
en todos los tiempos a ser de un mismo sentir. Servir en la iglesia es difícil, requiere tiempo. Cuando luego les decimos, necesitamos ujieres los miércoles, y no se anota ningún varón, porque es que miércoles, tengo que llegar temprano, es que es cansado. Si estuviera Epafrodito, diría yo. Si estuviera Timoteo, diría yo. Apoyar en algún ministerio. Si estuviera Epafrodito, o estaría Timoteo, diría yo voy. Porque requiere tiempo, requiere cansancio. Servir en la iglesia requiere cansancio. Hacerlo bien, con cariño y amabilidad, requiere sacrificio. Requiere a veces romper el orgullo. La gente no es amable. Yo sé, pensamos que son amables, pero luego no. Pero se requiere sacrificio. Estar dispuestos a quebrar orgullo por amor al otro. Es poner nuestros propios intereses, gustos, deseos y metas en el altar a Cristo por amor a los hermanos. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. No es fácil, pero Dios pone el hacer como el querer por su buena voluntad. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad de servirte, de servir a otros, de rendir nuestras vidas para servir a otros. Algunos solamente tienen que rendir cierta parte de su vida por servir a otros. Otros, Señor, tú nos has llamado a rendir totalmente nuestro tiempo y nuestra vida, gustos y deseos, pasiones, anhelos, por amor a los demás. Pero, Señor, necesitamos que tú quites de nosotros orgullo, que tú quites de nosotros el amor por nosotros mismos en primer lugar, que tú, Señor, nos hagas como Cristo es. Anhelamos, Señor, ser del mismo sentir. Y si alguien aquí no lo anhela, no le interesa, no le gusta, Señor, que toque su corazón, que hables a su vida. A todos los que están en el servicio, que están ayudando de una u otra forma aquí en la iglesia, sirviendo, Señor, ayúdales, dales de tu poder, pero sobre todo, Señor, que aumentes el amor en ellos, el amor a ti, el cariño a ti, el amor a los hermanos, para que podamos tener un servicio efectivo, un servicio que cuente para el futuro. Gracias, Señor, te doy, te pido tu bendición en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.